Muy bienvenidos a un nuevo tiempo de entrenamiento junto al Centro de Formación Bíblica. Nuestra materia en el día de hoy es Nuevo Pacto, o conocido como Nuevo Testamento. Y realmente es una bendición poder meternos a compartir cuestiones que tienen que ver con la vida de Cristo mismo. Así que para mí es un desafío, es una bendición poder compartir este tiempo con cada uno de ustedes y hablar sobre lo que llamamos Nuevo Pacto. Yo le he puesto como nombre a esto, la manifestación del Cristo. Uno dice, ¿de qué trata todo el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto? Que es la palabra más correcta. Tratan de la manifestación del Cristo. Todo el Antiguo Pacto, materia que hemos visto anteriormente a esta, todo el Antiguo Testamento es la revelación del Cristo por medio del tabernáculo, por medio de los elementos, por medio del templo, por medio de las palabras que los profetas soltaron. Vos te encontrás ahí con la revelación del Cristo, con la promesa de aquel que habría de venir. Eso uno lo encuentra en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto. Cuando nosotros entramos al Nuevo Pacto, y prepárese para tomar papel y lápiz, para tomar nota de algunas cosas. Yo voy a tratar de no salirme del manual en lo que te voy a hablar, pero sí quiero darte algunos tips, algunos conceptos más para que puedas agendar con respecto a lo que es el Nuevo Pacto. Es la continuidad del Antiguo Testamento. Uno dice, el Antiguo Pacto es la revelación del Cristo. El Nuevo Pacto es la manifestación del Cristo. En el Antiguo Pacto el Cristo estaba prometido, en el Nuevo Pacto vos lo ves cumplido. Entonces uno puede decir directamente que el Nuevo Pacto es la continuación del anterior y viene a ser, yo le llamo de esta manera, la revelación progresiva de Dios. Algo que un día Dios comenzó con Adán cuando le dijo: fructifícate, multiplícate, llena la tierra, gobierna la tierra. Dios le habló de gobierno, luego él pierde todo eso y tiene que resolver el tema con un diseño en el cual a lo largo de todo el tiempo todo iba a apuntar a Cristo Jesús. Entonces uno dice, el Antiguo Testamento fue primero, el Nuevo Testamento es la continuación de lo primero, la revelación progresiva de Dios en el Nuevo Pacto viene a cumplimiento. Entonces hay cosas que siempre las tiene que recordar y las tiene que tener muy en cuenta, y sobre estas cosas yo quiero hablarte en esta materia que se llama el Nuevo Pacto. Cuando uno habla de pacto, ¿de qué está hablando? Tome nota de esto, que yo estoy viendo acá el manual y hay cosas que quizás no se las he puesto con tanto detenimiento y se las quiero compartir. La palabra Nuevo Testamento en realidad es Nuevo Pacto. Un testamento tiene que ver con un pacto. Tome nota de esto. Pacto, ¿qué es un pacto? Un pacto es un juramento. Por lo tanto, cuando uno habla de Nuevo Pacto, uno está creyendo en esto: la última voluntad expresada por escrito. Eso es un testamento. Usted hereda una propiedad o le deja algo en herencia a sus hijos y usted lo declara por escrito. Eso se llama testamento. Entonces de ahí que nuestra Biblia lo llama Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. La palabra testamento se lo vuelvo a decir para que pueda tomar nota de esto, la palabra testamento es la última voluntad de una persona, en este caso expresado por escrito. Eso es testamento. Y cuando uno viene a ver el Nuevo Testamento o el pacto de Dios con su pueblo, se encuentra con esto. Tome nota, por favor. El pacto de Dios es una promesa a la que se interpone un juramento. Te lo digo de nuevo. El pacto de Dios, el nuevo pacto, tiene que ver con esto. Una promesa a la que se le interpone un juramento. Ya no vamos a meter ahí adentro, enseguida lo vamos a ver parte por parte, pero cuando uno habla de Nuevo Pacto, estamos hablando de un pacto que no arrancó con el hombre, arrancó en Dios, y por lo tanto un pacto de Dios es una promesa que se interpone en el medio de un juramento. ¿Cuál fue el juramento? Aquello que Dios le declaró ya en el tiempo a Moisés: yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Se acuerda aquella promesa? Cuando Dios le habla a Moisés,
y le dice, toma este pueblo y llévalo a la libertad. ¿Por qué? Porque yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Eso fue una promesa. Y una promesa escrita, una promesa soltada, viene a tener cumplimiento. ¿A dónde? En el nuevo pacto. Pues vos te vas a encontrar con la iglesia. La iglesia no es nada nuevo, la iglesia no es un invento del Señor Jesús. El Señor Jesús vino a traer cumplimiento a algo que previamente ya estaba determinado. Entonces en el nuevo pacto vos te encontrás con el cumplimiento de algo que había sido revelado. En el antiguo pacto Cristo fue revelado, en el Nuevo Testamento Cristo es manifestado. Y ahí es donde uno ve que la obra de la Biblia, lo que Dios ha establecido, es una obra completa que te alcanza a vos y me alcanza a mí. Entonces uno dice, ¿qué es un testamento? Te lo vuelvo a repetir, la última voluntad expresada por escrito. Los historiadores hablaron de esto, los profetas hablaron de esto, los evangelistas tomaron palabras que habían sido declaradas. Todo el antiguo pacto es un libro de revelación, es un conjunto de revelación que apunta ¿a quién? Al Cristo. Entonces, ahí es donde uno trae aquello de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Un testamento es una voluntad por escrito, la última voluntad por escrito. Un pacto es una promesa a la que se le interpone un juramento. Dios había dicho, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces ahí es donde uno comienza nuestro trabajo con el nuevo pacto. El nuevo pacto viene a ser el cumplimiento de lo que Dios ya había declarado. Lo digo de nuevo, el nuevo pacto viene a ser el cumplimiento de algo que Dios ya había declarado, había determinado y había sido visto. Yo en el manual le pongo cosas como esta. Mire, usted lo va a encontrar en la primera hoja de su manual. Las promesas del antiguo pacto se cumplen en Cristo y en su iglesia. Las promesas, vos tenés más de 7.000 promesas en toda la Escritura. Muchas de esas promesas están en el antiguo pacto y apuntan a Cristo. Verdad número 1, la promesa del antiguo pacto se cumple en Cristo y se cumple en su iglesia. Sin prejuicio de que algunos puedan dudar de su validez, dependiéndola sobre todo de Israel. No, porque nosotros no dependemos de Israel para cumplimiento. Nosotros dependemos de Cristo para cumplimiento y Cristo es el cumplimiento de todas las cosas. ¿Está bien? Lo primero que yo le pongo en el libro, número 1. Número 2, luego le pongo, hay discontinuidad de diversos elementos que quedan desfasados por el cumplimiento del plan de Dios. Hay cuestiones que vos vas a ver a lo largo de toda la Escritura, que las cosas se enfocan en un solo lugar, Cristo Jesús. Todo apunta a un solo lugar, Cristo Jesús en nosotros. Entonces, por esa razón, vos te vas a encontrar, y es tu punto número 3 en la página número 1, vos te vas a encontrar que hay un rompimiento con la legalidad de la ley. No significa que la ley ya no tendría que existir en nuestra Biblia, para decírtelo de una manera puntual. Significa que la ley está donde está para poder mostrarnos el cumplimiento en Cristo que uno tiene por encima de la ley. Entonces, no había que abolir, no tiene que ser abolida la ley viene a ser cumplida en Cristo Jesús. Por eso es tan importante que uno vea Antiguo Pacto y vea el Nuevo Pacto. Eso está en Gálatas capítulo 3, verso 24. Lo anterior no es que queda obsoleto, lo anterior es necesario para poder validar lo que ahora Cristo viene a hacer en nuestra vida, en la suya y en todo lo que tiene que hacer. Por eso te das cuenta que el núcleo, por llamarlo de alguna manera, el núcleo espiritual, el núcleo teológico, todas estas cosas, es que Cristo vino a hacer para nosotros lo prometido, lo profetizado, lo declarado, lo visto, lo revelado en el antiguo pacto. Cristo viene a ser para tu vida y para la mía. Entonces vos te das cuenta cómo a lo largo de meterte en los evangelios, meterte en las epístolas del apóstol Pablo, vos venías a ver un cumplimiento de algo que todo se resume en una sola persona, que es Cristo Jesús. Ver los manuales, ver los libros del antiguo pacto, te trae luz, te trae relación, te trae revelación. Los libros del Nuevo Testamento te traen cumplimiento. Te lo voy a decir de vuelta. Los libros del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, te traen luz, te traen promesa, te traen direccionamiento,
te traen profecía, te anuncian las cosas para por venir. Pero en el nuevo pacto usted y yo nos encontramos con cumplimiento de muchas de las cosas que habían sido declaradas con anticipación. Por eso es tan importante que uno pueda ver este tema y que vos puedas ver esto. El antiguo pacto fue revelación. El nuevo pacto es manifestación y cumplimiento. Anóteselo, porque yo en algún punto de su trabajo práctico yo esto se lo voy a preguntar. Entonces uno tiene que tener esto bien en claro. Y lo más interesante, y lo voy a hacer rápido esto, y no hace falta que tome nota, pues yo le voy a pasar algunos apuntes míos con toda esta información, pero si usted quiere puede tomar nota de eso, no hay ningún problema. Es importante cómo uno puede ver a Cristo en cada uno de los libros del Nuevo Pacto. Uno ve a Cristo revelado en todas las cuestiones. Uno ve la manifestación del Cristo, uno ve lo que el Cristo representa en cada una de las etapas y en cada uno de los momentos. Por ejemplo, vos en el Nuevo Pacto lo primero que te vas a encontrar es con los Evangelios. Y uno dice, pastor, ¿qué me voy a encontrar con el tema de los Evangelios? Yo en su trabajo práctico, en el 1, en el 2, en la pregunta 3, la pregunta 4, las cuatro primeras preguntas de su trabajo práctico tienen que ver con los Evangelios. ¿Por qué uno arranca con los Evangelios? Porque ellos relataron de primera mano los testimonios, las vivencias, las experiencias, los milagros, las señales que el Señor Jesucristo hizo cuando estuvo en la tierra. Anote esto, por favor. Uno se encuentra en los Evangelios con el Señor Jesús caminando la tierra. No era Cristo el que estaba en la tierra, porque si habláramos de Cristo, hablaríamos de toda su deidad y de toda su autoridad en la eternidad. El que caminó la tierra fue Jesús, y los evangelistas toman el relato de lo que Jesús hizo. Ellos manifestaron al Señor, ellos vieron al Señor, tomaron nota del Señor, el testimonio de lo que Jesús hizo en la tierra. Entonces vos te encontrás, la primera parte de tu nuevo pacto tiene que ver con el relato de los evangelios, que más que relatos eran testimonios. Usted y yo hoy estamos celebrando testimonios. No contamos cosas de otros, contamos cosas propias, contamos cosas que tienen que ver con lo que Dios está haciendo en tu vida y en mi vida. No tenemos que recurrir a información histórica para poder revelar al Cristo en nuestra vida. Vos te das cuenta en la persona del Señor, la autoridad, el poder, el gobierno, el dominio manifiesto en Él. Pues uno tiene que meterse a ver los evangelios, que es lo primero que vos te encontrás en el Nuevo Pacto. Y los evangelios son libros testimoniales. En alguna ocasión se los llamó sinópticos. ¿Por qué se los llamó sinópticos? Porque van juntos, los relatos van juntos, los testimonios van juntos, las cosas que redactaron, una coincidía con la otra. El Señor Jesús enseñaba y hacía liberación. El Señor Jesús predicaba y hacía milagros. Y uno lo ve junto todo eso. Y una de las preguntas que te hago es ¿por qué le llaman sinópticos? Porque los relatos de los testimonios van juntos. No puede haber palabra sin milagros, no puede haber enseñanza sin liberación. Las cosas van juntas y por eso se los llama sinóptico. Y vos te encontrás que cada uno de ellos se les reveló el Cristo. A cada uno de ellos se les reveló el Cristo de la gloria. Entonces, todo lo que el Antiguo Testamento profetizó, prometió, trajo en revelación, hoy ellos lo tenían delante de sus ojos, y los evangelios relatan el testimonio, no una historia, el testimonio de lo que el Señor está haciendo y de lo que Dios quería hacer a través de Él en la tierra. ¿Estamos bien? Por ejemplo, yo te voy a dar después un relato de cada uno de los libros para que usted lo tenga de una manera muy práctica, muy dinámica. Yo te pregunto eso en tu manual, yo te pregunto eso en el trabajo práctico. Mateo fue el evangelio para los judíos, ese fue Mateo. Mateo fue aquel que vio a Cristo como rey. Cada uno, anote esto por favor, cada uno de los libros del Nuevo Pacto
ven a Cristo de una manera puntual o lo establecen de una manera puntual. Mateo fue el evangelio para los judíos. Ese fue Mateo. Mateo fue aquel que de pronto más reveló al Señor para el pueblo judío. Mateo fue aquel que le declaró al pueblo de Israel: este es el Mesías que nosotros estamos esperando. El evangelio de Mateo es el evangelio que más contiene la palabra justicia y la palabra reino. Vos te vas a encontrar ahí como por ejemplo un texto como el de Mateo 6:33, que Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No sé de qué está hablando él. Él está declarando al Señor como el Mesías esperado para el pueblo judío. Entonces decís, ¿cómo lo vio Mateo? Mateo lo vio como rey. Él más de 50 veces menciona la palabra reino a lo largo de todo el evangelio de Mateo. Hoy hablamos mucho sobre el reino y está bueno. Más de 50 veces Mateo suelta la palabra reino. Más de 50. Más de 30 veces vos te encontrás con la palabra justicia y haciendo mención a la justicia. Por alguna razón, Mateo como evangelista, a él se le revela que ese hombre que tenía delante era el Cristo, el Rey, el Mesías, que ellos tanto estaban esperando. Pon el evangelio de Mateo y yo te lo pongo en el manual. En el evangelio de Mateo vos te encontrás, si mal no recuerdo, 12 o 13 veces la frase: para que fuese cumplido lo que fue dicho. Para que fuese cumplido, para que se cumpla lo que había sido dicho. Por eso te dije, el antiguo pacto es un espacio de mucha revelación, de mucha profecía, de muchas promesas, y todas apuntan a Cristo. Cuando Mateo lo ve al Señor, él declara: para que se cumpla, para que llegase a cumplimiento lo que había sido dicho. Por eso el antiguo pacto es el principio, el nuevo pacto es la continuidad del antiguo. Entonces vos ves a Mateo, que Mateo declara el sermón del monte, las bienaventuranzas. Hay 7 parábolas que tienen que ver con el reino, específicamente con el reino. Mateo registra momentos donde el Señor le da instrucciones a los discípulos con respecto a cómo moverse. Entonces vos tenés en el evangelio de Mateo un libro, un testimonio de Jesús el Rey. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo manifiesta Mateo como el Rey? Vos seguís avanzando y te encontrás con Marcos. Yo te lo diría de esta manera: Marcos es el del servicio. Ponelo de esta manera si querés. Marcos es el evangelio de Dios en acción, o el evangelio del siervo de Dios en acción. Eso es Mateo. Es toda una, yo creo, ¿no? Es toda una aventura adentrarse el nuevo pacto. Vos te encontrás con el Cristo completo, lo ves a Cristo de distintos ángulos. Mateo lo estaba viendo como el Rey de los judíos. Más de 50 veces la palabra reino, más de 30 veces la palabra justicia. Vos te das cuenta que él estaba viendo al Rey. Marcos, paralelamente a Mateo, Marcos está ahí concentrado en relatar los testimonios de las cosas que el Señor venía haciendo con dinamismo. Marcos era un relator de testimonios, por llamártelo de alguna manera. Era un relator de testimonios, sin mucho arte, pero bien crudo. El tipo que escribía las cosas con toda libertad y con mucha dinámica. Él cuenta los testimonios vividos en primer grado, vivido de primera mano, delante de sus ojos. Pues fíjate que, por ejemplo, Marcos es el evangelista que relata la situación del Gadareno. Te da, con detalle habla sobre el Gadareno. Si mientras Mateo está concentrado en el Jesús Rey, Marcos ve al Jesús siervo, lo ve en todo su servicio. Es un libro fuerte en los testimonios, sencillo en su lenguaje. Él repite reiteradamente palabras como la misericordia, como la compasión, como el amor, como el perdón. Él trata todo eso. Marcos se detuvo en el servicio del Señor.
Si vos tenés que, cuando tengas que escribir sobre qué es Marcos, Marcos detalla el servicio. Si hay algo que a él le llama la atención, es el servicio. Marcos observó gestos personales del Señor. Él veía cómo tenía misericordia con las personas, cómo ejercía compasión con las personas. Eso es lo que lo relata Marcos. Marcos te da un detalle de los milagros, más que de las enseñanzas. Mateo estuvo concentrado más en las enseñanzas del Señor que en sus milagros. Marcos estuvo más concentrado en los milagros que en las enseñanzas. Por eso uno ve los evangelios sinópticos, están juntos, se los ve juntos y te dan un plano completo del trabajo del Señor. Marcos registró milagros, Marcos registró sanidades, Marcos registró liberación. Marcos fue, por decirte de una manera muy sencilla, Marcos fue muy objetivo a la hora de presentar el evangelio del reino, como yo lo llamo, de la manera en que lo hizo. Ese fue Marcos. Marcos fue aquel hermano que grabó en palabras escritas aquel famoso texto que para mí es clave en los evangelios. Usted puede elegir cualquier otro, pero para mí es clave en los evangelios, que Marcos 10:45. Marcos 10:45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces ahí donde vos te encontrás con un Mateo que lo ve al Señor como rey, en un Marcos que lo ve al Señor como siervo, te encontrás en Lucas que lo ve al Señor en toda su humanidad. Lucas, por meternos en el libro de Lucas, vos te das cuenta que Lucas lo ve al Señor con toda su humanidad encima. En otras palabras muy nuestras, Lucas es aquel que decía: ¿cómo puede ser que la vida de una persona, la autoridad y el poder de Dios opere de tal manera que predique, que enseñe, que haga milagros, que haga sanidad, que traiga liberación, que establezca el reino, que ponga un nuevo tiempo? ¿Cómo puede ser en la vida de una persona funcionando todo esto? Por eso vos te das cuenta, en el caso de Lucas, que Lucas se detiene a ver la humanidad del Señor. Y anote esto, por favor: de la manera en que usted vea, indica la manera lo que usted tendrá del Señor. Te lo digo de nuevo: la manera en la que vos veas indica la manera en la que el Señor cobrará vida para vos. Si para vos el Señor es tu Salvador, vos tendrás todo el plan de salvación completo. Si para tu vida el Señor es tu Señor, entonces como Señor Él va a ejercer todo gobierno sobre tus actos. De la manera en que lo veas es de la manera en que vas a recibir de Él. Si yo lo veo como Salvador, como Señor, como mi dueño, todo eso se reproducirá en tu vida y en la mía. Mateo lo veía como rey, Marcos lo veía como siervo, Lucas estaba concentrado en ver la humanidad del Señor. Él vio al Cristo desde la humanidad del Señor. Y él dijo: solamente alguien enviado por Dios puede hacer todas estas cosas en humanidad. Y ahí es donde él ve la humanidad. El libro de Lucas tiene 24 capítulos, si mal no recuerdo. Yo estoy mirando mi Biblia acá. Tiene 24 capítulos, pero... y acá me voy a anotar un punto con las hermanas, con las mujeres. Lucas es el que más detalle da de encuentro con las mujeres. Usted en el libro lo tiene. Lucas es el que más detalles da con respecto a las mujeres. Él enfatiza la humanidad del Señor. Él habla, por ejemplo, de la viuda de Naín. Él habla de la mujer pecadora. Él habla de aquellas mujeres que sirven al Señor con sus bienes. Él destaca el caso de las mujeres llorando cuando estaban en la cruz, llorando cuando fueron al lugar donde sepultaron el cuerpo del Señor. Todos esos detalles los rescata Lucas. Lucas te da detalles muy precisos de María y de Marta. Por ejemplo, él estuvo muy concentrado en lo que pasó con el Juan el Bautista. Lucas estuvo muy concentrado en el tema de los niños. Aquella verdad de dejar a los niños venir a mí, te lo declara con mucho detalle el Evangelio de Lucas. Entonces, es un libro, llamémosle así, universalista. Es tanto para los judíos como para los gentiles, es para los que creen como también para los que no creen. Y si vos me pedís a mí un texto con respecto a Lucas,
Yo te voy a dar Lucas 19:10, acá lo encontré, Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vos ahí resumís todo el contenido de lo que el Evangelio de Lucas está plantando, ¿no? Fíjate cómo, te voy a repetir algo que te dije al principio. Fíjate vos cómo cada libro, a lo largo de todo el Nuevo Pacto, apuntan a Cristo. Mateo lo veía al Señor como rey, Marco lo veía al Señor como siervo, Lucas lo veía al Señor como hombre. ¿Y qué de Juan? Vos me decís de Juan. Y de Juan, anote esto por favor. Juan, Jesús es el Evangelio de Dios en persona. Jesús viene a ser para Juan el Evangelio de Dios en persona. Él, por decírtelo de una manera muy práctica, Él es el que descubrió, por decírtelo de alguna forma, descubrió que ese que estaba ahí adelante era Jesús el Hijo de Dios. Era Dios mismo. Por eso cuando Él arranca su Evangelio, Él arranca diciendo estas palabras: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Eso dice la versión Reina Valera. Hay otra versión que es la NTV, que dice: en el principio era la palabra. Mirá qué específico que Juan al hablar. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y lo declara de una manera donde el énfasis es que este Jesús que ellos tenían entre medio era ni más ni menos el Cristo en persona. Entonces, vos te encontrás ahí en el Evangelio de Juan con un Evangelio de eternidad, con un Evangelio de plenitud, con un Evangelio donde todo está resumido. Nosotros más adelante vamos a ver los Evangelios por un lado y el Evangelio de Juan exclusivamente por otro. Vos te encontrás ahí con que Juan, y para mí el texto clave de Juan es Juan 20, 30 y 31. Juan dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Entonces, por favor, si usted no se limite en las cosas que solamente la Biblia cuenta. Si vos te encontrás, por decirte algo, vos te encontrás con 50 milagros detallados, no significa que fueron los únicos 50 milagros que el Señor hizo. Significa que son los que están detallados. Seguramente hay más milagros, seguramente hubo mucho más sanidad, seguramente hubo mucho más liberación, seguramente hubo muchas más personas alcanzadas, hubo muchos más lugares. La Biblia para nosotros es un punto de referencia, es un punto de ilustración, de revelación, de manifestación, pero no es un capítulo cerrado. Por favor, no me cierre la Biblia. Pero si dice: no, pero eso en la Biblia no está, no significa que el Señor no lo haya hecho. Ojo, pero la Biblia no me detalla tal milagro, no significa que el Señor no lo haya hecho. Ya Juan te lo dice en Juan capítulo 20. Además Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero se han escrito, por lo menos las que están, se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y de esa manera uno se encuentra con Jesús el Cristo. Yo así le llamo a nuestro manual sobre el Evangelio de Juan, que lo vamos a ver dentro de unos meses para adelante. Pero ahí donde vos te encontrás con el alcance y con lo que Juan ve con respecto a todas estas cosas. Te lo voy a repetir: cada uno de los libros del Nuevo Pacto o del Nuevo Testamento apuntan a Cristo de una u otra manera. Mateo lo veía como rey, Marco lo veía como siervo, Lucas lo veía como hombre, Juan estaba concentrado que ese que estaba ahí era el Cristo. Entonces depende de la manera en que usted vea las cosas, indica la manera en que va a poder proceder y va a poder hacer carne en vida propia la verdad de que Jesús es el Cristo, y que para usted es su Salvador, es su Señor, es su protector, es su proveedor, y todo lo que Él dijo. El Evangelio de Juan contiene las declaraciones yo soy. Yo no me voy a meter ahora, cuando veamos Juan lo vamos a ver, pero voy a tener: yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad
y la vida. Todo eso lo declaró el Señor y Juan registró todo eso, para que uno se diera cuenta y no se olvidara de que ese Jesús que estaba por delante, ni más ni menos, era de una manera muy práctica el Hijo de Dios en medio nuestro. Estamos bien con eso, ¿verdad? Entonces vos fijate hasta qué punto algunas cosas uno tiene que recordarlas siempre. Vos te vas a encontrar en Juan, por ejemplo, que hay más de, si mal no recuerdo, más de 90 veces o más de 100 veces te aparece la palabra creer o sus derivados. La palabra creer y sus derivados más de 100 veces solamente en un evangelio, que el evangelio de Juan. Entonces, un evangelio que remarca la divinidad de Cristo en la persona de Jesús. Eso acordate, pues te lo voy a preguntar y vas a tener que respondérmelo. Uno se encuentra con Mateo, Marco, Lucas, Juan. Llegamos al libro de los Hechos. Vos cuando llegás al libro de los Hechos, y anote esto, el libro de los Hechos es el momento siguiente. Yo le llamo el libro de la plenitud de Cristo por medio del Espíritu. ¿Qué es el libro de los Hechos? El libro de los Hechos es el libro de la plenitud de Cristo por medio del Espíritu Santo en el medio de su iglesia. Mateo lo vio como rey, Marco como siervo, Lucas como hombre, Juan como Cristo, y el libro de los Hechos es la iglesia de Cristo. El libro de los Hechos es la iglesia de Cristo, por medio del Espíritu en la tierra, el cuerpo de Cristo mismo. En Juan se declara que el Señor le dijo: yo me tengo que ir, pero os enviaré el Espíritu, enviaré un Consolador para que esté con ustedes. Y a partir de Hechos capítulo 2 y la venida del Espíritu sobre la iglesia, vos te encontrás que esto cobra vida y es muy puntual en el libro de los Hechos. ¿De qué trata? Es el testimonio de Cristo en medio de los suyos. ¿Qué es el libro de los Hechos? Te lo vuelvo a repetir: el testimonio de Cristo en medio de los suyos. Hechos narra el testimonio de los primeros tiempos de la iglesia cristiana, una iglesia que arrancó en Jerusalén, que luego se expandió. Hechos es un libro de testimonios, Hechos es un libro de crecimiento, Hechos es un libro de expansión, Hechos es un libro donde, anote esto, la iglesia de Cristo en el libro de los Hechos tenía 4 marcas que eran muy puntuales: señales, milagros, maravillas y prodigios. Te lo vuelvo a decir, anótelo: la iglesia de Cristo en el libro de los Hechos tenía señales de que Cristo estaba con ellos. ¿Cuáles eran esas señales? Eran 4 marcas. Había señales, milagros, prodigios y maravillas. Acuérdense en los evangelios el Señor predicaba y hacía sanidades, el Señor enseñaba y hacía liberaciones. Vos te encontrás en la iglesia de Cristo, en el libro de los Hechos, señales, milagros, maravillas y prodigios. La marca de una iglesia funcionando bajo el Espíritu de Dios en Cristo. Te lo digo de vuelta: la marca de una iglesia en Cristo funcionando por medio del Espíritu de Dios. Señales, milagros, maravillas, prodigios. Yo en una parte del trabajo práctico, yo les pregunto con respecto al por qué se le llama al libro de los Hechos libro puente. Vos vas a leer en alguna parte del manual, yo acá tengo el manual, pero en alguna parte yo te pongo esto y te digo a vos, ¿por qué se le llama libro puente al libro de los Hechos? Porque conecta el tiempo del Señor con los evangelios, con todo el tiempo de la iglesia manifestado en las epístolas. Te lo digo de nuevo: conecta. ¿Por qué se lo llama libro puente al libro de los Hechos? ¿Por qué? Porque conecta el tiempo de los evangelios, donde Jesús caminó, hizo milagros, hizo testimonio, hizo señales, liberó gente, predicó el evangelio del reino, enseñó y edificó. Todo ese tiempo, con el tiempo de las epístolas o el tiempo de la iglesia. ¿Alguna vez usted se preguntó
¿Cuándo fueron escritas las epístolas esas que uno tiene en la Biblia? Gálatas, Efesios, Filipenses. ¿Cuándo fueron escritos eso? Y eso fue escrito en un momento muy particular, durante el desarrollo, transcurso, crecimiento del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí es donde vos te encontrás con todos esos escritos, Pablo escribiendo por un lado, Pedro escribiendo por el otro, Juan escribiendo por el otro. ¿Cuál es el propósito? Para resumírtelo, pues igual lo tenés en tu manual. ¿Cuál es el propósito del libro de los Hechos de los Apóstoles? Yo encuentro 3 propósitos. El primero de ellos, un deseo de probar la inspiración y la dirección soltada sobre la iglesia por medio del Espíritu Santo ahí en Pentecostés. Número 1, ¿cuál es el propósito? Mostrar la expansión, mostrar el crecimiento, mostrar el resultado. A ver, en su vida y en la mía, si lo que Dios nos dio no tiene crecimiento, no tiene expansión, no tiene desarrollo, sencillamente lo que Dios tendría que estar haciendo conmigo no lo está haciendo. ¿Por qué? Porque la marca de que está funcionando el Espíritu de Dios contigo es tu crecimiento, es tu expansión, es tu desarrollo. De esto habla el libro de Hechos de los Apóstoles. Entonces, 3 propósitos. Número 1, probar la inspiración y la dirección sobrenatural por medio del Espíritu desde el día de Pentecostés en adelante, para que esta gente pudiera llevar adelante aquello que el Señor le encomendó. Número 1. Número 2, demostrar a los vamos a llamarlo de manera muy práctica, demostrarle a los magistrados que estaban en aquel tiempo y también en el de hoy, que con una iglesia en Cristo no se puede pelear. ¿Por qué? Porque en ella se moverá la autoridad, el poder del Espíritu, el dominio de Dios. En esa iglesia habrá señales, habrá prodigios, habrá milagros, habrá maravillas, las 4 marcas de iglesia del primer siglo. Entonces, demostrarle a toda persona, a toda autoridad, que con la iglesia de Cristo no se puede. Y el tercer propósito es revelar y dejar bien establecido que la iglesia de Cristo tiene un comienzo y tiene un desarrollo. Usted y yo somos parte del desarrollo de Cristo en nosotros. Somos parte del desarrollo de la iglesia, el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Entonces tiene que haber crecimiento, tiene que haber expansión y tiene que haber desarrollo. ¿Por qué, pastor? Por una sola razón: descubrir que Dios tiene algo con cada uno de nosotros. Dios tiene algo con cada uno de nosotros. Entonces, podés encontrar, así como Mateo lo vio como rey, Marco lo vio como siervo, Lucas como hombre, Juan como Cristo. La iglesia es ver a Cristo mismo operando en tu vida y en la mía, en todo lugar donde ponga la planta de nuestro pie. Amén a eso. ¿No te das cuenta cómo en cada libro vos te encontrás con estas verdades? El libro de los Hechos contiene los testimonios de lo que Dios hizo por medio de Pedro y los apóstoles, y tenés el testimonio de lo que Dios hizo con Pablo y la expansión de Pablo, quien antes era Saulo de Tarso, pero ahora es Pablo, en todo lugar a donde él llegó. Yo tengo que meterme ahora en las epístolas paulinas o las epístolas del apóstol Pablo. 14 epístolas escribió el apóstol Pablo, si contamos la carta a los hebreos como escrita por el apóstol Pablo. Son 14 epístolas. ¿Cuáles son las características de estas epístolas? Yo en algún lugar se las puse por ahí y está muy bueno que puedan detenerse en su manual para ver estas cosas. Las epístolas paulinas revelan a Cristo en toda su dimensión y en cada una de sus aristas. Vos, por ejemplo, te vas a encontrar con la epístola a los romanos. La primera que te encontrás es la epístola a los romanos. Uno ve en los romanos, yo voy a ir rápido para no demorarte mucho con esto. Romanos es el evangelio de la justicia de Dios en Cristo. Te lo digo de nuevo, Romanos es el evangelio de la justicia de Dios en Cristo. Nosotros vas a ver del capítulo 1 hasta el capítulo 11 de Romanos, es todo un contenido técnico que a veces se pone medio tedioso y se pone medio complicado, pero vos ves ahí en Romanos la justicia de Dios por medio de Cristo.
En otras palabras, Romanos, que es un libro complicado y ya lo vamos a ver en algún momento, allá por segundo o tercer año vamos a ver Romanos. Es un libro donde te habla de la justicia, te habla de la justificación, te habla de la redención, te habla de cosas que tienen que ver con la obra de Cristo. Por ahí usa términos medios complicados, pero no es otra cosa más que la obra de Cristo establecida. En Él fuimos perdonados, dice Romano, en Él fuimos justificados, en ese nuevo pacto tenemos nueva vida. Pablo declara ya por Romanos capítulo 7, no me acuerdo el texto bien, pero en Romanos 7 está. Él dice, yo lo bueno que tengo que hacer no hago, y lo bueno que no tengo que hacer es lo que hago. Hay una lucha en mi ser interior. ¿Y por qué Pablo habla de eso? Porque a partir de que Cristo entra en tu vida y entra en la mía, a partir de ahí vos empezás a enfrentar algunas cuestiones que tienen que ver puntualmente con el establecimiento de Cristo en nosotros. Mi carne lo rechaza, mi naturaleza lo rechaza, pero mi corazón me está diciendo que lo necesito a Él y hay un conflicto. Todo Romanos te habla de esto. Las epístolas paulinas de Romanos para adelante tienen propósitos específicos. Yo recuerdo que en el trabajo práctico yo le pregunto cuáles son los objetivos de las epístolas paulinas. Si lo quiere anotar, anótelo esto, pero si no en su libro lo tiene. ¿Cuáles son los objetivos de las epístolas paulinas? ¿Por qué Pablo le escribe a los romanos? ¿Por qué Pablo le escribe las cartas a la iglesia de Corinto? ¿Por qué Pablo le escribe a los Gálatas, le escribe a los Efesios, a los Filipenses? ¿Por qué los escribe? 7 cosas por las cuales el apóstol Pablo le escribe en sus cartas a ellos. Número 1, corregir falsas impresiones que estaban empezando a meterse dentro de la iglesia y dentro de las congregaciones. Número 1, te lo vuelvo a repetir, ¿por qué Pablo escribe las epístolas paulinas? ¿Por qué vos en tu Biblia y yo en la mía nos encontramos con las epístolas de Pablo en el nuevo pacto? Porque en el proceso de establecer a Cristo en cada lugar, en cada comunidad, el hecho de llevar a Cristo al corazón de cada persona, hacía que en las congregaciones a veces corrieran doctrinas que no eran las correctas, enseñanzas que no eran las correctas. Entonces ahí es donde uno se pregunta, ¿por qué Pablo escribe las epístolas? 7 cosas. Número 1, corregir falsas impresiones de aquellos que están trabajando o haciendo una corriente de cosas que no son bíblicas adentro de la iglesia. Número 1. Número 2, reformar los abusos que buscan debilitar la moralidad y por lo tanto la autoridad de la iglesia local. No hay nada que pueda derribar la autoridad de la iglesia local. Ninguna cosa puede derribar la autoridad de la iglesia local. Entonces uno dice, ¿por qué las epístolas de Pablo? Número 1, para corregir deficiencias y corregir errores que se habían metido dentro de la iglesia. Número 2, para reformar los abusos que ponían en jaque, por llamarlo así, ponían en tela de juicio la moralidad y por lo tanto la autoridad de la iglesia en cada lugar. Número 3, tercer objetivo de 7, tercero, fortalecer las iglesias que estaban en medio de problemas, en medio de tribulaciones, en medio de situaciones. Había conflictos tremendos en las iglesias, ya te voy a enumerar algunos ahora. Había conflictos tremendos en la iglesia. Entonces había que, de alguna manera había que corregir, de alguna manera había que acomodar, de alguna manera. Entonces Pablo les envía, en aquel tiempo no había internet, gente. En aquel tiempo no había grupos de WhatsApp como ahora no había. Entonces ellos escribían estas misivas y le mandaban a los hermanos. Número 3, para ser fortalecidos en la fe en Cristo Jesús. Número 4, ¿por cuáles son los objetivos de las epístolas de Pablo? Número 4, describir herejías que en esta nueva ola de Dios, en esta nueva ola de Cristo, en esta nueva vida que ellos estaban viviendo, había cosas que estaban surgiendo ahí. Entonces había que atacar y destruir toda falsa ideología con respecto a Cristo que pusiera en duda la persona del Señor, la obra del Señor y lo que nosotros conocemos como el testimonio de la iglesia y la obra de la iglesia. Entonces las cartas
de Pablo tienen un alto contenido de corrección, de revelación, de entrenamiento, de direccionamiento. Por ejemplo, 1 Corintios, vos ves 1 Corintios y había que corregir esto, había que corregir aquello, había que corregir lo otro. Entonces las epístolas tienen el poder y la autoridad para aconsejar, para direccionar, pero también para fortalecer, para establecer. Es Cristo mismo siendo establecido en cada lugar y de acuerdo a cada necesidad. Número 4. Número 5. Había que combatir la maquinación de los judíos. Había judíos ortodoxos. Es como aquellos cristianos que se quedaron en el tiempo las verdades de Dios. Y una verdad de Dios es dinámica. Mi hermano, su esencia no cambia. La esencia de Dios no cambia. Pero la manifestación de sus verdades sí van cambiando permanentemente. Y ahí es donde uno tiene que actualizarse a las verdades de Dios por medio de la revelación, de la iluminación, en cuanto a los contenidos vivos para tu vida y para la mía. Había que combatir esto. Vos lo encontrás la carta de Pablo a los romanos, la carta de Pablo a los gálatas, la segunda carta a los corintios. Son cartas que tienen que ver con todos estos contenidos para mantener a la iglesia enfocada en aquello que eran las verdades, los principios de Dios, las verdades de Dios. Una verdad no tiene mutación, una verdad no cambia. Mis amados, una verdad es verdad en todos lados. De la manera en que uno la pinte, pero sigue siendo verdad en todos lados. Número 5. Número 6. Fortalecer a los siervos. Te dedicas un rato, son 7 objetivos que tiene la iglesia del apóstol Pablo. Número 6. Fortalecer a los siervos. Fortalecer a los ministros, soltarles a ellos una palabra de reconfortar, una palabra de fortalecer, de animar, de entusiasmar. Amados ministros, obreros, líderes, pastores, no baje los brazos, fortalézcase en aquel que es el poder de su fuerza. Amén a eso. Número 6, fortalecer a los siervos. Proveerles formación, proveerles información, proveerles direccionamiento para que puedan funcionar y cumplir el... Acordate las cartas de 1 Timoteo, 2 Timoteo, la carta a Tito. Acordate los consejos de Pablo para con la iglesia de Corinto. Hechos capítulo 20, le habla a los ancianos de Mileto, le da un mensaje para ministros en Hechos capítulo 20. Entonces vos te das cuenta que sus epístolas apuntaban. Número 6, a fortalecer a los siervos, a proveerles formación, información, a darles revelación de cómo manejar las cosas. Y número 7, les escribe por un aspecto muy humano y por un afecto muy puntual. Pablo actúa con ellos como un padre espiritual. Pablo es el mejor ejemplo de paternidad funcional establecida sobre la vida de algunos. Vos ves a un Pablo humano, ves a un Pablo con afecto, ves a un Pablo escribiendo y declarándole: yo quería escribirles, yo quería llegar hasta ustedes, yo quería escribirles, yo quería alcanzarlos a ustedes. Entonces vos te das cuenta el corazón de Pablo. El corazón de Pablo, por ejemplo, Romanos es un libro que habla del Evangelio y la justicia de Dios. Y él pone a Cristo como nuestro perdón, nuestra justicia, nuestro alcance. Y vos te encontrás una carta como 1 Corintios, que 1 Corintios es un manual de cómo resolver un problema, por decírtelo de una manera muy práctica. Es un manual de cómo resolver líos. Eso es 1 Corintios. Respuesta, a ver, yo te lo digo de esta manera: respuesta a una iglesia en problemas, respuesta a una iglesia con situaciones de desorden, de inmoralidad en lo sexual, inmoralidad en el matrimonio, inmoralidad en la manera de compartir la Santa Cena. 1 Corintios es el manual donde se habla de los dones espirituales y Pablo le dice: ustedes pueden tener todos los dones espirituales, pero si ustedes no son espirituales, aunque vos tengas los dones, son un cacho de carne con dones, para que me entienda bien. Entonces Pablo, capítulo 12, él habla de todos los dones en 1 Corintios 12. Y dice: acá están todos los dones y está bueno que tengan todos los dones, pero si ustedes no tienen amor en su carácter, sin amor, los dones, le falta una pata a la mesa. Ese es el punto, y Pablo les escribe a ellos. En 2 Corintios
No sé si alguna vez te pasó a vos de leer 1 Corintios y leer 2 Corintios. 1 Corintios está Pablo arreglando problema tras problema tras problema, y en el 2 Corintios vos ves a un Pablo que les habla y le dice: Dios nos ha entregado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Mientras 1 Corintios es un manual en el cual se arregla problema tras problema todo el tiempo, en 2 Corintios vos ves el corazón pastoral de Pablo. Es una carta netamente pastoral. 2 Corintios muestra la obra de Cristo en las iglesias. En 1 Corintios se encuentra a Cristo arreglando problemas en la iglesia. Y en 2 Corintios vos ves el corazón pastoral de un hombre mostrando la obra de Cristo, hecha en una iglesia con problemas, que ahora era una iglesia fortalecida para cumplir lo que tenía que cumplir. Gálatas, vos te encontrás en Gálatas una carta de corrección, donde Cristo no tiene que compartir su lugar con nadie. Entonces ahí estaban los judaizantes. La palabra judaizante es una persona que practica en demasía los principios judíos por encima de los de Cristo. Y Pablo le escribe a Gálatas y le dice: ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Con eso le está diciendo: toda la ceremonia judía que usted tiene ya no le sirve. Ahora Cristo en nuestra vida está por encima de toda práctica judaizante. De eso habla Gálatas. Efesios, que para mi gusto personal, Efesios es un libro de mi elección. Vos me preguntás a mí, y para mí Efesios es de todas las cartas del apóstol Pablo la que yo elijo. No significa que desmerezco las demás. No, tranquilo, yo no desmerezco las demás. Pero vos te encontrás en el libro de Efesios, es Cristo mismo en mi persona, es Cristo mismo en medio de nosotros. Efesios es aquella carta que declara en el capítulo 2, versículo 2, si mal no recuerdo, dice: estamos sentados en los lugares celestiales junto a Cristo Jesús. Habla de tu posición en Cristo, Efesios. Efesios es aquella carta que en el capítulo 1, en el verso 3, dice: estamos bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales. Y a partir de ahí te habla de bendición, te habla de promesa, te habla de herencia, te habla de adopción. En Cristo tenemos promesa, en Cristo tenemos bendición. Efesios capítulo 1. En Cristo tenemos alumbramiento, en Cristo tenemos revelación, en Cristo tenemos garantía, en Cristo tenemos herencia, en Cristo tenemos adopción, en Cristo tenemos provisión, en Cristo tenemos fortaleza, en Cristo tenemos riqueza. Te la puedo seguir la lista. Digo, ¿y dónde está todo eso, pastor? En Efesios capítulo 1. Entonces, es la carta, para mi gusto personal, es la carta que más muestra a Cristo en todos. En Romanos es la justicia de Dios en Cristo. Efesios es Cristo reproducido con todas sus regalías y la bendición en nuestra vida. Gálatas es Cristo por encima de cualquier otra cosa. 1 Corintios es Cristo resolviendo problemas en medio nuestro. 2 Corintios es Cristo y su obra sobre la iglesia y el resultado. Pues fíjate con lo que te dije al principio. Cada carta del nuevo pacto tiene que ver con poner a Cristo en su lugar y revela de una manera o de otra puntualmente a Cristo. Filipenses es el gozo de Cristo en mí. Eso es Filipenses. Cuando yo te pregunte ¿qué es Filipenses?, vos me contestás estas cosas. ¿Qué es Filipenses? El gozo de Cristo en mi vida. Filipenses capítulo 4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Y luego lo remarca por las dudas: otra vez os digo, regocijaos. Eso está en Filipenses capítulo 4. Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo de buen nombre, si hay alguna virtud, en esto piensen. Le habla Pablo a los filipenses y le habla sobre estas cosas. Entonces vos fijate cómo cada carta tiene un contenido muy particular. Yo por ahí te pregunto, creo que la pregunta 1, la 2, yo te digo, ¿cuáles son los contenidos de cada libro? Y todos los contenidos apuntan todos a Cristo. Colosenses, yo te dije recién, Efesios, Cristo en mí. Filipenses, el gozo de Cristo en mi persona. Eso es Filipenses. Colosenses, el gozo de Cristo, la supremacía de Cristo en mi vida.
Colosenses capítulo 1 declara que el Cristo está por encima de todas las cosas y por encima de todo. Colosenses capítulo 1, verso 15, por ejemplo, te habla de aquel que al principio de todas las cosas era y ahora ha venido a ser la gloria completa de Dios en su obra. Entonces vos date cuenta, Colosenses te habla de la supremacía de Cristo. Primera Tesalonicense, y yo me voy recordando y te digo lo que me recuerdo. Primera Tesalonicenses, ánimo para una iglesia que estaba en un problema puntual. Y ellos disfrutaban y estaban en la presencia del Señor. Era una iglesia fiel, era una iglesia que enfrentaba situaciones, pero su fidelidad estaba vista por encima de todas las cosas. Y segunda de Tesalonicense es una carta donde muestra a Cristo en el futuro. Primera Tesalonicenses muestra a Cristo en la fidelidad de ellos para con la fe. Segunda Tesalonicense te muestra a Cristo en los eventos futuros. Yo les puse ahí algunos comentarios en el manual. Le hice una comparación y en la pregunta del trabajo práctico usted lo tiene. Yo te hago una comparación ahí entre primera y segunda de Tesalonicense. Primera Tesalónica de Tesalonicense muestra cómo recibieron la palabra y segunda de Tesalonicense les habla en cómo tienen que permanecer y esperar en esa palabra que recibieron. Ese tipo de comparación yo te hago. En primera Tesalonicense Pablo enseña con respecto a que el Señor iba a regresar y en segunda Tesalonicense Pablo corrige algunas cosas que se andaban creyendo que no tenían nada que ver con la verdad. Ellos esperaban que el Señor viniera, no sé, 3 días después, 5 días después, y pasaron varios milenios hasta ahí, pasaron varias décadas, varios cientos de años. Ellos esperaban que fuera ahí nomás la venida de él, y Pablo corrige. Después sigue hablando, primera Tesalonicense, él consulta, le da una palabra vivaz y exhorta a los santos, y en la segunda Tesalonicense él le habla a los hermanos y le dice: tranquilo, que todo aquello que se prometió se cumplirá, tranquilo que el que se fue volverá, tranquilo que así como lo declaró será hecho. Entonces vos te das cuenta cómo cada carta tiene un alcance muy puntual con respecto a lo que Pedro escribió, a lo que Pablo escribió, a cómo Cristo iba siendo puesto en cada lugar en aquel tiempo, cómo la persona de Cristo cobraba vida frente a cada acción. Vos te encontrás en los libros del Nuevo Pacto un Cristo vivo, un Cristo manifestado, un Cristo ya no solamente revelado, sino un Cristo establecido en medio de su pueblo. Aquello de que Pablo le declara a los Gálatas y le dice: ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Pues fíjate que ese es el nudo central de todo el Nuevo Pacto. Los evangelios daban testimonio de las cosas que el Señor hizo. En el libro de los Hechos la iglesia empieza a reproducir las cosas que el Señor hizo. Las epístolas, tanto de Pablo como de Pedro y de Juan, revelan contenidos que tienen que ver con lo que Cristo hizo. Todo el Nuevo Pacto, mis amados, todo el Nuevo Pacto tiene que ver con Cristo en medio nuestro. ¿Y qué no hablar de las cartas de Timoteo, de Tito, las cartas de Filemón? Ya termino un ratito y te dejo tranquilo, pero pues fíjate que las cartas a Timoteo, la carta a Tito, la carta a Filemón, yo le llamo cartas personales del apóstol Pablo. Son cartas definitivamente personales de Pablo. Por ejemplo, tomé nota de algunas cosas. La primera carta a Timoteo, yo le llamo consejos a un joven pastor. Allá por 3er año vamos a ver directamente 1 Timoteo. Es un manual para la iglesia local, 1 Timoteo. Es una carta destinada a entrenar al joven pastor de la iglesia de Éfeso en ese momento acerca de cómo conducir a la iglesia. Si usted es pastor, usted es ministro, usted es líder, usted es un obrero y necesita un direccionamiento sobre cómo conducir a los que tenga a su cargo y a los suyos dentro del marco de la iglesia local, vaya a 1 Timoteo, ni lo dude, vaya a 1 Timoteo. Ahí te habla de todo
de todo un escenario de cómo un ministro tiene que manejarse con respecto al funcionamiento ante la iglesia local. Uno se piensa en la pregunta, ¿no? La pregunta sería: ¿qué haría Cristo en esta situación? ¿Qué haría Cristo en esta otra situación? ¿Qué haría el Señor ante este problema? La respuesta la tenés en 1 Timoteo, definitivamente. Son 5 o 6 capítulos, son extraordinarios. 1 Timoteo. 2 Timoteo, yo le llamo la carta más privada. 2 Timoteo es la carta más personal, es la más íntima, la más privada, que el apóstol Pablo envía, y se la envía a Timoteo. Ya está al final de sus días. Es una carta donde Pablo aborda cuestiones muy íntimas, muy personales con su hijo amado. Cuando arranca la carta le dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, a Timoteo, hijo amado. No le habla a cualquier persona. 2 Timoteo son aquellas cartas que un padre le escribe a su hijo con todo afecto, con todo amor y con todo cariño. Eso es 2 Timoteo. La carta a Tito es similar, es una carta de entrenamiento. Un joven pastor, Timoteo estaba en Éfeso, Tito estaba en Creta, y él le escribe, y yo anótelo de esta manera si usted quiere: consejos de Pablo a Tito sobre la importancia, póngalo de esta manera si usted quiere: consejos de Pablo a Tito sobre la importancia del testimonio de los líderes. Si hay una carta en el Nuevo Pacto que habla de la importancia del testimonio del liderazgo cristiano, es la carta de Pablo a Tito, por encima de todas las cosas. Si hay algo que uno tiene que cuidar, usted en su vida y yo la mía, nuestro testimonio, y no solamente ante la gente de la iglesia, porque a veces cuidar el testimonio ante la gente de la iglesia no es tan complicado. Cuide su testimonio con los de afuera, porque ahí es donde tenemos que revelar a Cristo por encima de todas las cosas. Te lo digo de nuevo: cuide su testimonio no solamente con los de adentro. Usted tiene que tomar una postura con los de afuera. Cuide su testimonio con respecto a los de afuera. Yo en su manual, tratando de cada uno de los libros, yo le hablo de todas estas cosas y le doy algunos consejos también. Es un libro apasionante. Todo el Nuevo Pacto es apasionante, de verdad. Si vos ves la carta y son cartas muy personales. La que Pablo le escribe a Timoteo, la que le escribe a Tito, la segunda carta a Timoteo, son cartas donde él expresa su corazón para con él, y le declara todas estas cosas, y le habla de todas estas cosas, y se las muestra. Yo en el trabajo práctico te pregunto, por ejemplo, hágame una comparación entre las cartas de Timoteo y de Tito, haga una comparación. Entonces vos te encontrás ahí, por ejemplo, iglesias que estaban constituidas, iglesias que estaban en el medio de un proceso de liderazgo, iglesias que tenían una estructura firme, que ya estaban funcionando. Entonces de pronto había cosas que corregir, cada una en su lugar. Entonces yo ahí te hablo, te pido en el trabajo práctico, fíjate que Timoteo tenía unas características, 2 Timoteo tenía otra característica, Tito tenía otra característica. Entonces uno no puede hacer, y présteme atención a lo que le voy a decir, uno no puede hacer de todas las cosas una fórmula. No hay una fórmula para todas las cosas. No es que funciona punto 1, punto 2, punto 3. No funciona de esa manera. En las cosas de Dios, de acuerdo a cada situación, de acuerdo a cada momento, de acuerdo a cada escenario, habrá una respuesta de Dios diferente. Pues yo te pido ahí, cotégeme algunas cosas. Yo te pongo 1 Timoteo, enfoca las iglesias, enfoca las cualidades de la iglesia y enfoca las demandas para los ministros. Mientras que la segunda carta a Timoteo es una carta muy personal. Pablo reconoce que su carrera ya terminó. Y cuando le habla a Tito, le habla de otra connotación. Y ahí es donde le dice, tengan cuidado del testimonio con los de afuera. Guarden su postura en Cristo, guarden su vida, guarden su doctrina, guarden lo que aprendieron. Que prevalezca eso por encima de la maldad. Tengan cuidado, guarden su testimonio. Entonces cada caso va a ser particular, cada consejo es particular. Uno tiene que ver de acuerdo a la situación, cómo poner a Cristo en el lugar de acuerdo a la situación que uno tiene por delante. Vos me decís,
¿Qué texto rescatás? Si vos me preguntaras a mí cuál es para mí un texto clave de todos tus libros, Primera Timoteo, Segunda Timoteo, Tito, vos me preguntás a mí uno, yo te voy a decir Primera Timoteo 4:12. Primera Timoteo 4:12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Vamos de nuevo. Ninguno tenga en poco tu juventud. Alguien recíbame esto. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Y le dice que tiene que ser ejemplo en 6 áreas. Primera Timoteo 4:12. Tiene que ser ejemplo en 6 áreas. Palabra, guarda con lo que habla. Conducta, guarda con lo que hace. En amor, en espíritu, en fe y en pureza. Eso está en Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 12. Entonces vos te encontrás ahí a un Pablo dándole consejos puntuales a ellos. Te vas a encontrar por ahí con la carta a Filemón. La carta a Filemón es una expresión personal, donde Pablo le habla a Filemón, que era un hermano fiel de la iglesia de Éfeso, de Colosa, perdón, era un hermano fiel de la iglesia de Colosa, para que vuelva a recibir a uno que se llamaba Onésimo, que parece que Onésimo había metido la mano en la lata, parece que Onésimo había agarrado lo que no le pertenecía en la casa de Filemón, y cuando lo meten preso, en la cárcel conoce a Pablo, Pablo lo lleva a la fe, se entrega al Señor Filemón, y charlando los dos, charla de preso. ¿Y vos por qué estás acá? Vos predicar el evangelio. ¿Y vos por qué estás acá? No, y yo estoy acá porque metí mano en la lata allá en donde yo trabajaba. Ah, ¿dónde laburaba vos? La casa de Filemón. Ah, yo conozco a Filemón. Y ahí es donde Pablo le escribe a Filemón, para que vuelva a recibir a Onésimo como si lo recibiera él mismo. Qué bueno que Dios pueda levantar en este tiempo gente con el corazón de Pablo para con Filemón, y que uno diga: recibímelo a este como si me estuviera recibiendo a mí mismo. Y amén a eso. Entonces vos son cartas muy personales. Luego te vas a encontrar con lo que yo llamo las cartas universales o cartas generales. Te vas a encontrar con los escritos a los hebreos, Santiago, las cartas de Pedro, las cartas de Juan. La carta a los hebreos no se le menciona al autor. Vamos a los hebreos, vamos a arrancar por ahí. La carta a los hebreos no se le menciona el autor. Pero quiero recordarle algo. La carta a los hebreos, las cartas de Juan, las cartas de Pedro, la carta de sacerdocio, puntualmente son cartas que tienen que ver con correcciones de algunas cosas y de poder establecer a Cristo. Nosotros vamos a meternos allá para el final, me quedan 10-15 minutos. Las cartas de los hebreos, las cartas de Pedro, las cartas de Juan, que vos te encontrás antes de llegar al Apocalipsis. ¿Qué tienen que ver, pastor? ¿Con qué tienen que ver esas cartas? Esas cartas, el tema sobresaliente de todas esas cartas, sobre todo la carta a los hebreos, es la superioridad de Cristo. ¿Cuál es el tema? Anóteselo, por favor. ¿Cuál es el tema central de todas estas cartas? La superioridad, póngalo bien grande, la superioridad de Cristo por encima de todas las cosas. Ahí es donde vos te encontrás en esas cartas que el antiguo pacto, que lo vimos en una materia anterior, el antiguo pacto es la sombra de lo que Cristo iba a hacer en la realidad. Te lo digo de nuevo, el antiguo pacto era la sombra, era una visión de lo que en el nuevo pacto Cristo es en la realidad. Eso lo vas a ver muy puntualmente en el libro de Hebreos. Los sacrificios del antiguo pacto ya no tienen lugar ahora, porque Cristo ha muerto en la cruz, resucitó al tercer día y vino para nosotros a hacer el sacrificio perfecto. Antes había que funcionar con ceremonias a la salida del sol y a la tarde del sol. Ahora vamos a la presencia del Señor, donde tenemos perdón, restauración, restitución, aprobación, riquezas, herencia, provisión. Poseíte la lista. Entonces te compara lo que era el sistema del antiguo pacto, el viejo sistema de la ley,
con Cristo y pone a Cristo en el lugar que lo tiene que poner. Todo aquello era una sombra, era una muestra, mas ahora Cristo viene a ser. Tanto Hebreos como Pedro, como Juan, todo hasta el Apocalipsis, hablan sobre el tema central es ese, la superioridad de Cristo por encima de cualquier otra cosa. Hebreos tiene amonestaciones, Hebreos tiene advertencia, Hebreos tiene palabras de aliento para una iglesia que iba a funcionar no bajo sistemas obsoletos, iba a funcionar bajo Cristo Jesús. Usted y yo en el día de hoy ya no funcionamos bajo sistema religioso, funcionamos bajo Cristo en mí. ¿Está bien? Su sacrificio es por encima de todas las cosas y es definitorio en nuestra vida. Entonces el sistema sacrificial del antiguo pacto era sombra, pero ahora Cristo es realidad en nosotros. Estos son los temas que se mencionan en el libro de Hebreos. Yo les puse a ustedes ahí algunas advertencias que en estas epístolas se tratan. Son 8 advertencias. Por ejemplo, número 1, yo te lo voy a mencionar rápido, esto está en su manual. Severas advertencias. La epístola de Hebreos, la de Pedro, la de Juan, van a confrontar situaciones. La primera, el peligro de apartarse lentamente. No se aparte del Señor. No se aparte del Señor. No importa lo que pase alrededor, no se aparte del Señor. Bueno, pero no voy a la reunión hoy, no pasa nada. Bueno, y no vas mañana a la reunión, no pasa nada. Y ya sí empieza a pasar. Entonces, número 1, son correcciones. El peligro de apartarse lentamente. Número 2, el peligro de apartarse deliberadamente. Es persona que es consciente, sabe que se está apartando del Señor. No se aparte del Señor. Número 3, peligro de no apropiar la palabra a su vida. Peligro de no hacer carne la palabra en su vida. Número 3. Número 4, advertencias contra la apostasía. En otras palabras, ser perezoso. Guarda con ser perezoso. Ay, amén a eso. Guarda con ser perezoso en este tiempo. Sobre todo en este tiempo. Guarda con ser perezoso. La cuarta advertencia que da estas epístolas, la epístola a los Hebreos, puntualmente. 4. 5. La advertencia contra el pecar voluntariamente. Yo no creo en aquello que se dice cayó en pecado. No cayó en ningún lado. ¿A dónde? ¿Qué? Encontró un pozo, iba caminando y se cayó. No existe aquello de cayó en pecado. Guarda con pecar voluntariamente. Número 6. Advertencia contra no escuchar amonestaciones. Escuche. Recuerde que Proverbios declara que en la multitud de los consejos está la sabiduría. ¿Se acuerda de eso? En la multitud de los consejos está la sabiduría. Así que tenga cuidado. Advertencia contra no escuchar amonestaciones. Número 7. Cuidado con no valorar el precioso sacerdocio de Cristo sobre tu vida, porque el precio que se ha pagado por ti es muy alto. Y número 8, cuidado con no considerar las acciones de fe, porque si hay un lenguaje que en el cielo se entiende es el lenguaje de la fe. Si hay algo que uno tiene que valorar y cuidar es lo que ha recibido y guarda con la fe, porque el elemento más preciado en su vida, el lenguaje, el pensamiento más preciado tiene que funcionar con fe. Por eso el capítulo 11 de Hebreo te menciona, todo el capítulo te habla con respecto a la fe y a la importancia de la fe. Entonces ahí es donde uno se mete en esto de las epístolas que ponen en supremacía al Señor por encima de todas las cosas. Hebreos, te lo vuelvo a repetir, la excelencia. Ponme si yo tengo que contestarte, pastor, en la pregunta con respecto al libro de Hebreos. ¿Qué pongo? La excelencia del nuevo pacto por encima del antiguo pacto. Yo con eso me doy por conforme. La excelencia del nuevo pacto por encima del antiguo pacto. Hebreos trata sobre eso. Principalmente, yo con eso me doy por conforme. Después te vas a encontrar con Santiago. Santiago, la epístola de Santiago. Había problemas de fe en Jerusalén. ¿Qué pasaba, pastor? Había problemas de fe.
Santiago habla sobre la importancia de mantener una conducta intachable. ¿De qué habla Santiago? De la importancia de mantener una conducta intachable. ¿Sabe qué? Yo hago una comparación con respecto al libro de Santiago. Santiago es en el Nuevo Testamento lo que es Proverbio en el Antiguo Testamento. Te lo digo de nuevo. Santiago es en el Nuevo Testamento lo que es Proverbios en el Antiguo Testamento. Es un libro de consejo, es un libro de práctica, es un libro que apunta a la fe de los cristianos y que apunta a acomodar cosas en cada lugar. De eso habla el libro de Santiago. Entonces, es una carta que tiene un estilo estrictamente moral, muy espiritual, pero que tiene un estilo estrictamente moral. Es una carta que apela a la obediencia a la palabra de Dios, por encima de todas las cosas. Es una carta donde impera la verdadera espiritualidad de la persona. Ser espiritual, declara Santiago, no pasa por la cantidad de cosas que hago, sino por cómo vivo mi vida y cómo planteo las cosas que hago de acuerdo a la vida que tengo. Qué diferente. Entonces, Jesucristo es mencionado en un par de pasajes ahí, pero en otras palabras, Santiago apunta a que si vos tenés a Cristo en tu corazón, tu hablar, tu pensamiento, tu proceder va a ser de acuerdo a tus principios. Ay, amén a eso. Amén. Es un libro fuerte, el de Santiago. Luego te encontrás con las epístolas de Pedro, primera y segunda de Pedro. Primera y segunda de Pedro. En la primera de Pedro, Pedro está preparando a la fe para la persecución que viene. Prepare su vida para toda cuestión que usted tenga que enfrentar. De eso habla primera de Pedro. Prepare su vida para los avatares. Prepare su vida para las dificultades. Prepare su vida para la persecución. Prepare su vida para cualquier conflicto que haya que no te saque de la fe. Y en la segunda de Pedro habla con respecto a los falsos ministros, a los falsos maestros, aquellos que hacen las cosas que no tienen que hacer, enseñan las cosas torcidas, practican las cosas de una manera que no tienen que hacer. Guárdese esa gente. Amén a lo que le digo. Guárdese esa gente. De eso habla segunda de Pedro. Pedro le escribe a una iglesia, al igual que Santiago, le escribe a una iglesia que estaba en Jerusalén. Era una iglesia compuesta por el pueblo de Dios, el pueblo judío. Ellos conocían las leyes. Por eso le habla de esta manera. Y le habla de una manera muy puntual, porque eran conocedores de las leyes. No es lo mismo ponerle una demanda a alguien que no conoce nada de Dios, que ponerle una demanda a tu persona y a mi persona, que nosotros sí conocemos al Señor. Entonces las demandas cobran otra vida. Después vos te vas a encontrar con las epístolas de Juan. Las epístolas de Juan, ¿se acuerda de Juan? Juan era el discípulo amado. Y Juan le escribe a la iglesia y expresa el amor que él siempre tuvo por el Señor. Juan es aquel que escribe: el perfecto amor echa fuera el temor, por ejemplo. Eso lo escribe Juan, que el discípulo amado, aquel a que permanentemente el Señor manifestaba cariño y hablaba de él con respecto al amor de él. ¿Me entiende? Entonces, tanto en la primera como en la segunda y en la tercera carta, vos te vas a encontrar con escritos muy similares a los de Pedro. Busque al Señor, ame al Señor, que el amor por el Señor esté por encima de todas las cosas. Juan, en sus características, Juan confronta, por ejemplo, el amor y la verdad. El perfecto amor, dice él, echa fuera el temor. Él habla sobre la actitud que hay que tener con respecto a aquellos que engañan. Él habla sobre el amor, habla sobre verdad, habla sobre ética en sus cartas. Habla sobre Dios en una posición de bondad y el maligno en una posición de maldad. Es muy específico en las demandas. En otras palabras, por cerrártelo, las cartas de Juan son cartas que tienen que ver con lo que esperamos de los discípulos y la conducta que los discípulos tienen que tener frente a lo que creen y a lo que tienen. Te lo digo de vuelta: lo que esperamos de los discípulos
que se muevan en amor, que crean en el Señor, que el perfecto amor eche fuera todo el temor. Eso tiene que ver con lo que recibimos. Y luego con respecto a la manera en que lo vamos a conducir frente a lo que es específicamente nuestra fe. Te vas a encontrar por ahí con la epístola de Judas. Tranquilo que no es Judas el que estuvo con los apóstoles. Tranquilo que no es Judas, porque aquel se ahorcó. Podía estar nunca escribiendo un libro. Se ahorcó. Este Judas era otro. Judas era hermano carnal del Señor. Ese era Judas el que escribió esta carta. Yo le llamo a la carta a Judas una... por decírtelo de alguna manera para que vos lo puedas poner en tu trabajo práctico y lo recuerdes. Judas es una exhortación a defender la sana doctrina. Te lo digo de nuevo. Judas es una exhortación a defender nuestra fe. Es una exhortación a defender mi fe, a defender nuestros principios, a defender a Cristo en mi vida. Es una carta donde se demanda que todo cristiano tiene que poder defender su fe. De eso habla Judas. Fíjate que no siempre escuchamos. A ver, pregúntese usted cuántas veces escuchó a alguien que predicara o enseñara sobre la epístola de Judas. No muchas veces. No me pregunté a mí, yo no me acuerdo. Pero cada tanto leo la epístola de Judas. Y es una defensa de nuestra fe. En otras palabras, vos y yo tenemos que estar preparados para defender nuestra fe, defender mi fe, mis principios, defender a Cristo en mi vida, lo que creo, lo que recibí, lo que tengo, lo tengo que defender eso. Y Judas te habla de eso. Y por último, él habla de señales de los últimos tiempos, habla de las cosas del tiempo del fin, y ahí es cuando uno tiene que defender la fe. Y por último, vos te vas a encontrar con el Apocalipsis en el libro. Vos ahí te vas a encontrar con una carta que es específicamente revelación. La palabra Apocalipsis significa revelación. Es decir, ¿de qué trata? Trata de eso, revelación. Las cosas que están por venir, por llamarlo de alguna manera. Y tome nota de algunas cosas, yo se lo puse en el libro, pues si usted quiere tómelo. Hay más de 300 referencias solamente en el libro del Apocalipsis al Antiguo Testamento. Hay más de 300 referencias. El número dominante, de verdad, presten atención a estas cosas. El número dominante en el Apocalipsis es el número 7. El número dominante es el número 7. 7 iglesias, 7 cartas le fueron escritas a 7 iglesias. Uno de los ángeles tenían 7 copas que estaban a punto de ser soltadas sobre la tierra. ¿Se acuerda? Y así podemos enumerar. El número clave es el 7. Es el número dominante en el libro del Apocalipsis. La palabra Apocalipsis significa revelación. Y tiene más de 300 referencias a profecías y a palabras que habían sido soltadas del antiguo pacto. El libro es el único libro profético, por mencionarlo de esta manera. Es el único libro profético del nuevo pacto y tiene una fuerte inspiración divina. La Biblia dice que Juan, cuando escribe el Apocalipsis, estaba en Patmos. Y yo a eso vamos a quebrar el pensamiento, permítame lo que lo haga. Juan no escribe esto en la isla de Patmos. Juan escribe el Apocalipsis en el cielo mismo. Apocalipsis capítulo 4, verso 1, dice que Juan escuchó una voz que le dijo: sube acá y escribe las cosas que verá. Y desde el capítulo 4 del Apocalipsis hasta el capítulo 19, vos tenés una reproducción permanente de acontecimientos que Juan los vio estando en la eternidad, estando en ese lugar, en el Espíritu. Él vio todo el desarrollo de esas cosas que todavía usted y yo en la tierra no lo hemos visto. Algunas semejanzas vimos, algunos emblemas por ahí, alguna muestra de algo, pero eso tiene que ver con un tiempo que está por venir.
visto desde lo físico, desde lo terrenal. Juan capítulo 4 Apocalipsis dice, Juan sube acá y escribe, y él empieza a escribir las cosas que verían. Hay mucha figura, hay mucho símbolo que usted ve, hay un tipo de redacción que no es natural, hay mucha sobrenaturalidad, hay mucha figura, mucha criatura que no es terrenal, hay mucha metáfora, hay mucho número, hay muchas imágenes en el Apocalipsis. Algunos van a decir, pastor, ¿algún día vamos a ver el Apocalipsis? Sí, vamos a ver el Apocalipsis, tranquilo. Al final del año vamos a ver al final del ciclo, allá en cuarto año vamos a ver el Apocalipsis. Dios mediante conmigo van a ver el Apocalipsis, va a estar bueno eso. Vos acordate, el número 7 es el número principal, es el número de dominio del Apocalipsis. Mensaje a las 7 iglesias, ¿se acuerdan? Recién te mencioné el capítulo 4 de Apocalipsis, el mensaje, los 7 sellos. El capítulo 4, capítulo 8 habla de las 7 trompetas. El capítulo 11 habla de señales que son simbólicas. El capítulo 15 te habla de las 7 copas. Entonces hay mucho lenguaje figurado, hay mucha figura, mucha imagen, mucho lenguaje sobrenatural. Cuesta entender el Apocalipsis, cuesta leerlo. Pero cuando vos me tengas que poner a mí, ¿a qué se refiere el Apocalipsis? Cuando vos tengas que ponerme a qué se refiere, de qué trata, de qué habla, cuando yo te pido, al principio de la materia, cuando yo te pido, cuáles son los puntos que yo tengo que tener en cuenta cuando tengo que declarar el Apocalipsis, es esto, ¿qué es lo que vos me vas a poner? Y ahí donde vos podés ponerme esto, yo con eso me conformo. Apocalipsis es la revelación de la victoria final de Jesucristo y su iglesia sobre el diablo y todas sus huestes. Te lo digo de nuevo. ¿Qué es el Apocalipsis? El Apocalipsis es la revelación, el triunfo final, por decirlo de esta manera, de Cristo y de su iglesia por encima del diablo y de todas sus huestes. Pues fíjate cómo cada uno de los libros del nuevo pacto, y ya con esto cerramos, y espero que haya disfrutado este tiempo conmigo, de tratar todos estos temas de las escrituras. Vos date cuenta como cada uno de los libros del nuevo pacto te llevan a un encuentro personal con Cristo en las distintas dimensiones de lo que el Señor es. Mateo habló sobre el Señor como Rey, Marcos vio al Señor como el siervo, Lucas lo vio como el hombre, Juan lo vio como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el de la deidad. Romanos habla sobre el Cristo, nuestra justicia. Gálatas habla sobre Cristo superior a cualquier otra cosa. Hebreos habla sobre la superioridad del sacrificio del Señor. Timoteo te habla de un Cristo que trata personalmente contigo y conmigo. Pues vas a tener un encuentro distinto con el Señor a partir del nuevo pacto. Realmente, bienvenidos a un tiempo extraordinario de relación con Dios a través del Nuevo Testamento o a través del nuevo pacto. Ya hablé demasiado. Ha sido un tiempo de bendición poder compartir esto con ustedes. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos. Cualquier duda estamos para ayudarles. Los bendigo con toda bendición y gracias por ser parte del Centro de Formación Bíblica. Toda la bendición.